Ok, bien. Hablando de este tema de la evaluación, como ustedes saben, es una variable no tan antaña. Ahorita vamos a ver algunas características de su tiempo y demás, pero prácticamente el padre de la evaluación curricular es este personaje, este hombre, pedagogo, psicólogo de Estados Unidos, donde él prácticamente dio su definición sobre una evaluación curricular, una manera a lo mejor muy general, pero sin embargo la evaluación sabemos que está constituida por objetivos y metas, ¿no? ¿Qué metas se persigue en la educación y qué tipo de objetivos se plantea, ¿no? La cuestión de todo esto es que no se debe de caer en esta parte simplemente muy simplista de que una evaluación se debe de evaluar nada más los objetivos. ¿Qué objetivo persigo? Bueno, el objetivo es que los alumnos aprendan ciertas capacidades. ¿Cuál es el objetivo? Que el docente mejore su práctica docente, etcétera, etcétera. Muy bien. Para Rap Taylor, el padre de la evaluación curricular, para él la evaluación está considerada de esta forma, como un proceso. Yo les había comentado que la propia evaluación es un proceso pedagógico por el cual están implicadas diferentes aristas. No solamente es evaluar el desempeño docente, no solamente evaluar el desempeño del estudiante, sino también evaluar el desempeño de la propia institución educativa. Si realmente las carreras que se están ofertando, si realmente son viables o no. Eso es importante, pues no olvidarlo y tenerlo fijo de forma descriptiva, esta concepción precisamente de lo que es la evaluación. Para Rep Taylor, la evaluación se fija nada más. Yo creo que ahí ahora sabemos que la propia evaluación no solamente está hecha por objetivos, hay que ver también los hechos finales cumplidos, todo lo que conlleva la parte del perfil de egreso, el perfil de ingreso. Entonces, no se les olvide que Rap Taylor fue precisamente los iniciadores del siglo XX de la parte de la evaluación y sobre todo fijado también los objetivos, que como les he dicho, los objetivos tampoco no hay que determinar la propia evaluación en objetivos, sino hay que ver también ciertas metas pedagógicas que se persigue al final de una institución, al final de una clase. ¿Qué carreras está ofertando la escuela que tenga también demanda social? Que no podemos ofertar carreras, por ejemplo, petroquímico. Bueno, ya el petróleo se está acabando. ¿Por qué voy a sacar estas carreras y para qué? No tiene un significado realmente viable. Eso es importante que no lo olviden, apreciables profesores. ¿Alguna pregunta hasta acá? Los veo muy serios, espero que no se estén durmiendo, ¿no? Espero que estén ahí. Muy bien. Dale, pues, es lo que determina él. Claro, vamos a ver también que Taylor marca una referencia entre el mundo pedagógico y de lo que es la parte de esta parte del currículo. Hablamos de un periodo previo a lo que se le llama a priori, en el lenguaje filosófico, a priori, a posteriori. Entonces, en el periodo a priori, ¿cómo se miraba la evaluación? ¿Cuál era el sentido que se le daba? Entonces, en este periodo eh, eh, preteleriano, se comprende precisamente la evaluación como un sistema simplemente para saber, por ejemplo, la evaluación antes de Taylor, a priori se miraba como una evaluación de utilidad práctica. Un ejemplo, la evaluación se remite 2000 hasta 2500, 3000 antes de Cristo. Por ejemplo, en Egipto. ¿Cuál era el tema, el sentido de una evaluación? Era medir que el río Nilo no inundara las cosechas, tenía una utilidad práctica. De saber, bueno, hay que evaluar si los cultivos sembrados en este periodo de tiempo, todas daban los granos de trigo, era adecuado ya al final para hacer diferentes graneros. Es decir, el tema de la evaluación tenía una perspectiva de práctico social.
por ejemplo, en Grecia, se aplicaban exámenes, pero los exámenes no eran para mejorar, sino para reprobar al alumno. Entonces, este periodo pretileriano, como se le dice en el lenguaje pedagógico, era precisamente antes de la concepción. Adelante, profesor Daniel. Bueno, nada más una cosa. Es Tyler, es Ralph Tyler, y Sí, el periodo se lee Tyleriano, porque trae el apellido del señor Tyler, Tyleriano. sí, exactamente, profesor. Ajá, y sí, en apoyo a lo que dice usted, en el documento que nos mandó decía que en China, en los oficiales, usaban la evaluación como para que las cosas no se salieran de control, o sea, que hubiera un orden, no era exactamente dirigido a la educación, ¿verdad? Entonces, era como dice usted, una forma de mantener el control en la sociedad, vaya. Ajá, no era exclusivo de la escuela. Excelente apostillado que realizas, profesor Daniel. En efecto, el tema de la evaluación es un tema también, es un tema afuera del ámbito educativo, ¿no? Llega al ámbito educativo. En efecto, tenía, como tú lo has comentado, utilidades a lo mejor para, por ejemplo, en la guerra, ¿no? Se evaluaba al enemigo para ver si no nos vaya a matar, ¿no? Entonces tenía connotaciones de guerra, connotaciones sociales, sociológicas. Llega al ámbito educativo, en efecto, a raíz de este profesor que estamos mencionando, Ralph, para ver precisamente cuál es el movimiento de la educación, cómo se está comportando el ámbito administrativo, educativo y estructural. Pero muy bien lo comentas, en el periodo de la guerra, Grecia, por ejemplo, en el periodo de la Edad Media, por ejemplo, los monjes evaluaban inclusive su propio monasterio, si realmente era adecuado para vivir ahí o no. Tenía utilidades muy prácticas para la vida. Hay que verlo de ese punto. Antes, a priori, tenía esa connotación, pero ahora fíjense, si se dan cuenta, ahora en este presente, los jóvenes, por ejemplo, evalúan, por ejemplo, en qué momento sale la muchacha al pan, ¿no? A qué momento sale a comprar tortillas. Hay cierta evaluación formal para ver si les conviene acercarse o no va a estar ahí su papá, ¿no? Entonces, este tipo de evaluación, antes de este profesor, se daba esa concepción. Muy bien, profesor Daniel. ¿Alguien quiere hacer una anotación en esto? Pues sí, nada más como retomar lo que decía mi compañero, Sí, que ahí el libro nos menciona eso, de que la evaluación no es un tema reciente, sino que ya es un tema desde hace muchos, muchos años, incluso como usted decía, ¿no? Bueno, aquí yo anoté una frase que decía ahí, que dice que evaluar programas e individuos aparece como mínimo en el año 2000 antes de Cristo. Entonces, pues realmente si lo vemos de esta forma no es un tema nuevo, ¿no? Simplemente yo considero que, bueno, leyendo el documento que menciona este señor José, Ralph Tyler, más bien dice él que no encontramos todavía cómo evaluar porque queremos evaluar tantas cosas que no sabemos cómo, ¿no? Como usted ahorita lo mencionaba, o sea, evaluamos tanto dentro del aula como fuera del aula, ¿no? Que cómo nos vio, que si tiene valores, que si no tiene valores, o sea, queremos evaluar todo y es por eso que surge, ¿no? Lo de la evaluación cualitativa, la evaluación cuantitativa y las evaluaciones, bueno, la mixta, ¿no? En donde evalúas tanto las actitudes, aptitudes y valores como lo que puedes también pues cuantificar. Y bueno, también algo que yo retomé de ahí es que dice que también se tienen que hacer, o más bien lo que es la evaluación, pues es que muchas veces hacemos comparaciones internas, ¿no? Entre los resultados y los objetivos que tenemos en la, bueno, sí, para la evaluación. en efecto, por ejemplo, viendo el punto de vista muy práctico, toda institución educativa persigue objetivos, que es elevar su matrícula, ¿no? De alumnos. Pero ¿cómo se puede llevar a cabo? ¿A través de qué? De a lo mejor buenos docentes, buenas colegiaturas, colegiaturas congeladas, sin fin de circunstancias, ¿no? En efecto, yo creo que lo que
hemos comprendido es que la evaluación no es un tema propio de este siglo XXI ni del siglo XX, va más allá. Se evaluaba fuera de la escuela, acciones militares, acciones de cosecha, actividades también humanas, como es el amor, como es el ejemplo muy burdo que les di, ¿no? De la muchacha. Pero sin embargo, hasta ahora no tenemos una medida exacta de cómo evaluar la educación, porque la educación no solamente es docentes, administrativos, sino es una gama amplísima de emociones, de circunstancias, de muchas cualidades, y a veces en decir un número, una estadística, no dice todo de la acción educativa. Entonces, esta parte también no debemos de olvidar los profesores, que evaluar la currícula, como se le dice también, no solamente es ver el cosmos, sino ver también todas las circunstancias. Ahora, por ejemplo, hay que ver también cómo será evaluada la escuela después del post-COVID, ¿no? ¿Qué rendimientos van a dar? ¿Cuántas emociones? ¿Cuántas circunstancias? Va a ser un tema digno del análisis pedagógico, ¿no? Muy bien, excelente, profesores. Eh, Aquí ya entramos ya a la época del autor Ralph, eh, sobre todo en esta parte de tener objetivos. Todos tenemos, el objetivo de ustedes es terminar la carrera de la maestría, supongo, espero que así sea, ¿no? Y tener precisamente más circunstancias. Cada uno tiene esta perspectiva, ¿no? Otro de los objetivos, se podría decir, es sobrevivir al COVID. Muchas escuelas han desaparecido y muchas escuelas se han mantenido. Entonces, ya es cuestión de existencia prácticamente el objetivo, pero simplemente vamos a ver más adelante a un profesor Scrivet, es un filósofo estadounidense, donde él dice que hay que olvidarse de los objetivos, hay que irnos también con los hechos de las metas. Entonces, esta parte también, quedando nada más en los objetivos, no se cumple a veces lo que se hace en la planeación, pero al menos que se busque ciertas alternativas de un hecho práctico, ¿no? Eso no hay que olvidarlo. Es lo que dice en la época de propio, bueno, como le dicen Tyler, Tiller y demás, y son circunstancias a partir de los años 60, 70 y demás. Todavía sigue vigente. Ahorita, por ejemplo, el pedagogo Ángel Díaz Barriga ha dado como otras alternativas de la evaluación curricular, que no hay que evaluar nada más en la escuela, hay que evaluar también de dónde viene el alumno, porque el alumno arrastra una sociología. ¿De dónde viene el alumno? Ah, viene de esta comunidad, viene de tal familia. Díaz Barriga habla de un tipo de evaluación, pero un poco más abierta, ¿no? Yo creo que esas son posturas alternativas y propuestas hay que tomar en consideración para que nosotros, ustedes, un servidor, tengamos la mejor práctica docente. Muy bien, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Profesora Gaby, te veo ahí como intacta, creo que es un fondo de pantalla. Ah, estás ahí, profesora Gaby, pues pensé que era fondo de pantalla. Adelante, profesor Daniel, adelante. Este, sí, bueno, retomando eso que dice que de Díaz Barriga, también es lo que yo no entiendo, cómo es que en México se pueden hacer pruebas estandarizadas y no todos vivimos en el mismo contexto. O sea, primero hay que ver, hay que tomar en cuenta el contexto de los alumnos que viven en la ciudad, en el campo, tienen necesidades diferentes. Muchas veces, también a lo mejor muchos niños no han comido porque no tienen, no porque no quieran. Y les pones una prueba estandarizada que viene de los niños de, no sé, de los supuestamente de los mejorcitos de Finlandia. Y entonces, no hay una razón lógica de por qué existen estas pruebas estandarizadas. Y es algo que no sé si aquí los altos mandos de la SEP no comprenden eso. O sea, no hay algo lógico que fundamente estas pruebas. Yo pienso que más que nada lo hacen, como dices, o sea, desde el gobierno, Sí, por tenernos como, ¿cómo se dice?
pues sí, concentrados, ¿no? O sea, que sepan que ellos son los que pues aquí mandan, ¿no? Porque pues yo también digo, o sea, sí está bien el hecho de pues a lo mejor evaluar, porque si no, ¿cómo te das cuenta qué es lo que estás aprendiendo o qué es lo que te falta por aprender, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, nos damos cuenta ahorita con lo del programa Aprende en Casa, que a todos les dijeron que era obligatorio verlo por tele, ¿no? ¿Y cómo saben ellos si realmente, por ejemplo, todos tienen tele, ¿no? O cuántos hijos tienen, o sea, tienen 3 hijos y cómo vas a poner al niño a ver el programa, no sé, a lo mejor de la primaria, si el de preescolar va a estar, no sé, a lo mejor ocupando la tele en ese momento, ¿no? Yo, por ejemplo, he visto los programas y a mí no se me hacen programas malos. Al contrario, yo pienso que sí están bien y sí tomaron en cuenta un poco el contexto, porque realmente les están enseñando cosas que pues les sirven, ¿no? Que realmente les van a ayudar a sus competencias. Pero yo digo, ¿y cómo pretendes que realmente el alumno se quede quieto, sentado 1 hora viendo el programa de televisión si realmente tú mismo lo pones en el programa, ¿no? El alumno necesita movimiento, necesita juego, necesita... Entonces sí se me hace como algo un poco absurdo de parte de ellos que te digan, es obligatorio, cuando bien saben que las condiciones del país pues no están como para que sea algo obligatorio, ¿no? Exacto, Yo sí. concuerdo contigo en eso. Bueno, de las pruebas que mencionan ustedes, anteriormente, acuérdense que esas pruebas de PISA, no es de que o sea, quien las recibe aquí unos lineamientos que manda, las Naciones Unidas, ¿no? Que es a No, nivel mundial. En este caso, los exámenes que mandan son creo que cada 3 años. Ahorita hay mucha controversia porque no se iban a hacer por la situación que está pasando México, por la misma situación que no hay internet, que la mayoría de la gente solamente tiene una televisión, que las personas no, como dicen ustedes ahorita, o comen o pagan la luz o tienen la televisión o atienden lo que es medios de la educación. Pero estos medios, por ejemplo, no es tanto obligan al país, obligan a decirle, ¿sabes qué? Tú me vas a hacer esta prueba. El presidente lo dijo, sí se va a hacer la prueba, se tiene que hacer esta prueba porque es para ver cómo estamos de niveles de educación, sí se va a realizar, con todas las desventajas, porque lo dijo, con todas las desventajas que tenemos se va a hacer, se va a llevar a cabo. Entonces sí, esto entra en todos los términos de la política educativa, que ya no es porque nosotros, digamos, una persona se le ocurrió, sino son personas que las mandan desde, ahora sí que las Naciones Unidas dice, hazlo, pero ellos, como dicen, no se fijan y hablan y dicen, abran ahorita las escuelas, hagan esto y sabiendo que la gente, de escasos recursos, si un hijo se le enferma, no va a tener para pagar. Entonces todo Sí, esto viene, pues todo es, como dicen, es política y es global, es a nivel mundial. Entonces, pues son cosas que se vienen arrastrando desde atrás. Entonces no, pues ahora sí que como dicen aquí, lo de aprende en casa fue lo mismo, ¿no? Porque las aventaron y mucha gente, yo vi reportajes que no tenía televisión, que a veces es increíble, ¿verdad? Pero dicen que no tenían televisión. Si en casitas humildes, bueno, cuando vienes de la pista, tienen hasta Skype cuando tú no tienes y eso que trabajas. O sea, entonces hay como que hay cosas que se difieren y precisamente por eso no se hacen al 100%, porque como dice el maestro, ya entendiéndolo yo esto, la currícula no está bien, definida. Y lo hacen, por ejemplo, para lugares, gente que tiene económicamente dinero. De ahí lo hacen, pero no se van al otro extremo. exacto. Era lo que yo iba, Gaby, que, o sea, bueno, ahora sí que como gobernante de México, tú sabes que obviamente tienes que tomar esas evaluaciones como PISA y todas esas porque entras en el marco mundial. Sin embargo, tú como político, si estás viendo que es riguroso, que tienes que entrar, pues bueno, le apuestas a la educación, o sea,
era lo que iba, ¿no? O sea, ¿por qué no entonces mejor, si tienes que entrar forzosamente, pues apuéstale a la educación, no que le apuestas a las campañas Ajá, políticas, le apuestas a, o sea, realmente no se ve que haya como ese interés, ¿no? Y sí, yo porque sí como es cierto. lo vi ahorita bueno, en la otra materia, pues yo sí considero que como maestros, pues tenemos mucho por hacer, porque realmente, pues nosotros somos los que estamos cercanos a los alumnos, ¿no? Los que sí conocemos los contextos de los alumnos, los que sí vemos cómo vienen. Y ellos, pues, no se han dado la oportunidad de ir a un salón, a sentarse, a ver cómo realmente es la situación del alumno, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, cuando estás en escuela pública, los alumnos van hasta sin comer. O sea, por eso existen estos famosos desayunos escolares, ¿no? Ujú, o comedores. Exacto. Sí, precisamente pues sí, como tú lo dices, no, yo siento igual, siempre lo he dicho que cuando te ponen a nivel, es más, simplemente lo malo está desde tu escuela, ¿no? Porque, por ejemplo, la directora te dice, me vas a hacer tu planeación. Y te dice, oiga, pero agréguele esto y esto, pero tú sabes que ese niño a lo mejor apenas va empezando a agarrar el lápiz, apenas va empezando, entonces las necesidades no son las que está pidiendo la escuela o fuera de la escuela. Las necesidades son dentro del salón de clase y tú como profesor sabes las necesidades de cada uno del alumno. Ahora vámonos más afuera de la escuela. Las necesidades de tu entorno social de esa comunidad. Vámonos más para un municipio, las carencias de tu municipio. Vámonos más y así nos vamos a ir saliendo y entonces son la currícula ahí es, yo pienso que debe de ser interna y por cada salón, empezando desde ahí, porque desde ahí estamos mal. Tienes toda la razón, apreciables estudiantes, ese tipo como de enojo, generar cierto instrumento de evaluación para todos y ver que en México son muchos Méxicos, hay mucha diversidad, pero no hay que olvidar que la evaluación también es un tema de control. Evaluar es controlar, ¿no? No hay que olvidar esa concepción de fondo. Recuerde muy bien que el modelo que estamos viviendo en México, en América Latina, que surgió a partir de los años 50, es como la otra cara del capitalismo, que es el neoliberalismo, ¿no? Ver la educación como producto. A raíz ya en el tiempo de Salinas de Gortari, en 1988, bueno, perdón, lo que viene ya a partir de 1994, 1988, 1994, en ese periodo ya México entra en el Tratado de Libre Comercio y se abre la posibilidad precisamente como de tener cierta plusvalía en México. Entonces entra ya el concepto de la evaluación, inclusive el propio Miguel de la Madrid, antes de Salinas de Gortari, en 1982, llegó a comentar que él de hecho ahí tiene un libro, Hugo Aboites, que se llama La medida de una nación, es un pedazo de libro, creo que ya les comenté, te los voy a enseñar después en el siguiente receso. Y habla precisamente Miguel de la Madrid que a raíz de la evaluación seremos vigilados, porque recuerden muy bien que la evaluación no solamente es control, también es vigilancia, ¿no? Y uno pensaría muy bien que estos grandes teóricos, Hilda Taba, el propio, eh, los grandes pensadores de la educación, uno pensaría, bueno, la evaluación es totalmente inocente, hay que evaluar el ámbito educativo. No, 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 se evalúa un país, si realmente lo que está haciendo es correcto o no. Entonces, esa es la concepción de lo que estamos viendo, es un debate fuerte. Aprende en casa, yo creo que no se conoce cómo son las casas en México, les he platicado, son casas pequeñas. Vivir en México es muy caro, no vivimos en residencias tipo Maluma, no, 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 son casas muy pequeñas. A veces estás tomando clase y enfrente está el baño, o al lado está la cocina y todos están en la misma sala, algunos viendo televisión y demás. Y en efecto, las cápsulas en la televisión duran más de una hora y uno no va a estar viendo la televisión más de una hora escuchando a un tipo que ni conoces. La circunstancia es difícil. Lo que se ha alzado la mano entre los pedagogos y filósofos de México es que debemos de hacer una evaluación desde la realidad de México. Pero usted dirá, pero profesor, ¿por qué no se hace? Porque alguien está agarrando el mango del sartén. ¿Y quiénes son los bancos? Los bancos ahora están prestando mucho dinero a América Latina curiosamente, por el COVID.
y el que presta dinero tiene control sobre la persona. Entonces, no hay que olvidar esto, que el tema de la evaluación curricular también es un tema, como comentó la profesora Gaby, un tema político, pero un tema de poder y resistencia, ¿no? Ahora se está proponiendo, ¿por qué creen que ven estos movimientos de los normalistas, ¿no? De Guerrero, de Chiapas? Porque quieren privatizar las escuelas normales, la quieren volver en escuelas técnicas. ¿Por qué? Porque los bancos internacionales, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, no les gusta que haya tipo revolución, tipo socialismo. Quieren un capitalismo como tal certero. Entonces, eso es un gama amplísima todo eso de análisis, sobre todo análisis sociológico y epistemológico, profesores. Tema de la evaluación curricular. Vamos a ir viendo poco a poco algunos aristas. Vamos a ir ver el tema de las maquiladoras en México porque tiene que ver. Ahí viene el tema de los uniformes. Los uniformes que utilizan los estudiantes viene de las maquiladoras, de las fábricas, ¿no? De ahí se toma esa connotación. Entonces, es un debate fuertísimo. ¿Algo que quieran agregar, profesores? Bueno, Pensé que adelante, también sí. yo considero que lo que mencionamos, ¿no? Que Sí. en México nos tienen como muy, no sé cómo decirlo, pero ya nos tienen bien conocidos, ¿no? Incluso ahorita con lo de la vacuna, nada más metes tu CURP y ya hasta tienes tú tu perfil, o sea, ya tienen tu nombre, tu edad, ya saben de dónde vives, en dónde trabajas. Digo, por un lado, está bien como nación, pues que sepan, ¿no? De ti lo que quieran. Pero también, por ejemplo, yo me quedo pensando mucho que allá, por ejemplo, yo vi un documental de que en Finlandia a los alumnos, por ejemplo, no se les enseña más que lo que a ellos les interesa aprender, ¿no? Decían, y de aquí surge lo que trabajamos el ciclo antepasado, me parece, que Sí. son los famosos clubes. Surgen de allá porque allá ellos tienen como este tipo de clubes en donde los alumnos se inscriben, pero a ellos les enseñan que la música, les enseñan, o sea, son cosas que a los alumnos realmente les interesan, ¿no? Y el video menciona que por qué darles algo que realmente no les va a interesar a los alumnos si al final del día saben que o van a desertar o simplemente no van a obtener buenos resultados, ¿no? Y menciona el profesor de una escuela que me parece que es desde preescolar a universidad, Sí. que a cada estudiante de hecho lo llaman y les van preguntando, a ver, a ti, ¿tú en qué consideras que eres bueno? ¿Qué es lo que te gusta? Y es conforme van creando sus clubes y obviamente pues también los maestros se super preparan para poder pues trabajar, ¿no? Y menciona que la profesión que más es ahí, pues, bien pagada y aparte de bien pagada, que todo mundo quiere ser, pues es docente, porque se les ve la pasión, o sea, no sé, es como otro tipo de mentalidad y a eso iba, ¿no? Que quizá en México también nos falta eso, la mentalidad, cambiar esa mentalidad, porque yo pienso que aparte del gobierno, pues también es de uno, ¿no? Querer como cambiar, querer hacer. Totalmente, profesora. Fíjate que me hiciste recordar a este psicólogo social, Abraham Maslow, que hablaba sobre cierta necesidad que hay que cubrir en la sociedad, ¿no? Considero yo lo digo desde mi perspectiva como filósofo, estamos todavía metidos en la casilla de necesidades fisiológicas. Muchos jóvenes, al igual que adultos, tienen hambre, no tienen nada que comer. Lamentablemente, déjeme decirles algo, el tema de la educación en México es un tema de lujo, es un tema como de prestigio. El que estudia, oh, por Dios, porque no hay muchas posibilidades. Pagar colegiatura es caro, ir a la escuela es más. Las instituciones que ahorita lo vamos a ver ya en educación, en esta educación a distancia, como es la UNAM, como es el Politécnico, rechazan a muchos estudiantes cada año. ¿Qué pasa Sí. con esos estudiantes? Lamentablemente, por ejemplo, en el Estado de México se ha incrementado las escuelas patito, es decir, escuelas que no dan certeza curricular, no dan certeza educativa y los docentes que están ahí, muchos no están titulados o son profesores jóvenes que dicen, bueno, voy a probar un poco, a ver qué tal, voy a ganar un dinerito y listo. Por ejemplo, las escuelas ISEL
viene de ese laureate que uno de los inversionistas es Bill Clinton de Estados Unidos, porque acuérdense que la educación deja mucho dinero para algunos, no para los docentes, ¿no? Entonces, la Universidad de Excel, si le echan un vistazo, están pagando 50, 60 pesos la hora. Dices tú, bueno, con eso, no, ni para solucionar mis necesidades fisiológicas, como decía Maslow. Entonces, si uno le echa un vistazo a otros países, en efecto, ahora a veces tiene casa dentro de la universidad, vive dentro de la universidad, ¿no? O profesores que se dedican nada más a eso. Díganme ustedes, un profesor en México se dedica no solamente a dar clases, sino a trabajar en otras cosas. Entonces, en qué momento tenemos tiempo para investigar? Espérame, no, investigar no. Quiero dedicarme a algo. Un profesor a veces es vendedor en un tianguis, pero da clase los sábados, ¿no? Un profesor, etcétera, etcétera. Lo comentas bien. También es un tema también político a nivel nacional, porque el docente prácticamente su salario es muy bajo, tiene que ir como organizándose, tiene que pagar también el 16% de IVA, que es un dineral, ahí te quitan en tu salario, y aparte el SAT y X cosas. Esa es la dificultad, pero ese es el rostro de los diferentes Méxicos que observamos. Podemos echar un vistazo y tener cierta envidia por otros países, que por eso a algunos se les llama primer mundo, porque no solamente han solucionado los problemas económicos, sino un problema moral, que es la dignidad de ser docente. Entonces, no es nada fácil. Sin embargo, es importante, como en este libro del propio Aldous Huxley o el propio de Orwell. Orwell tiene por ahí un libro que se llama 1984, La rebelión de la granja. Es decir, conviene también que un pueblo esté domesticado, porque ser domesticado es estar callado y en el momento del sacrificio no dices, no haces más que nada de escándalo, ¿no? El tema también de tener a un país sin educación también es un tema de control, como les dije, el tema de la evaluación. Pues muy bien, profesores, sin más preámbulos, pasamos. Yo creo que la evaluación curricular, ahora que entreguen la tarea de esta profesora, vamos a ir ahondando un poco en las posturas de algunos, también desde México, algunos pedagogos, sobre todo y viendo algunas vertientes. Muy bien, vamos a ver el tema del panorama de la educación a distancia en México. ¿Pudieron revisar el texto, profesor, o todavía lo están amortiguando? Bota, perdón, profesor. No, ¿Qué no, es es que no, esto? Es que está ensayando el profe para que no se le olvide. Exacto, sí, como que, fíjate que yo hasta he pensado dejar la vida docente y dedicarme a manejar un carro que vaya anunciando, bota ya. Entonces, no, Pues no quiso, ayer aquí estaban las del PRI, hubiera venido acá al Real del Cid. y realmente creo, hablando de forma muy dura y un poco satírica, la docencia no deja. Yo creo que me voy a dedicar Mejor vámonos para allá. pues Pues poner un nos rancho. alquilamos a todos los partidos, al fin y al cabo dicen aquí las vecinas, ahorita se enlistaron a todas, y dicen, al fin y al cabo ellos hacen lo mismo, porque nosotros no también. Le digo, bueno, sí, tienen toda la razón. Le digo, sí, es verdad. Y ya Digo, se enlistaron a todas, van a todos los mítines, ahí ven las mismas caras de todas. No, sí, o poner un puesto de mariscos, ¿no? Andar ahí con una combi vendiendo mariscos, barras fritas. Pues fíjate, y eso no es nuevo. Por ejemplo, en Grecia había un mercado que se le llama el mercado de los profesores. Se vendía a los profesores. Recuerden que Grecia estaba permitida la esclavitud, lamentablemente. Entonces, el profesor que sabía un poco más se vendía a mejor precio. Y ahí cada profesor iba gritando, yo me dedico a la poesía, conmigo vas a aprender retórica, yo soy político. Entonces tú ibas eligiendo, a ver, tu profesor, sí, vente, te voy a dar unos dracmas. Ah, perfecto. ¿No? Había un mercado de profesores, esta sátira es griega. Había un Oiga, mercado, sí, pues yo creo que sigue siendo igual, maestro. Por ejemplo, sí, cuando uno va a pedir trabajo, sí. exacto, sí. pues, ¿qué títulos tienes? ¿Qué sabes? ¿Qué cursos has hecho? ¿En qué Y en escuela? base a eso es tu sueldo. Digo, no hemos cambiado mucho. A lo mejor cambió la forma, Sí, pero seguimos viviendo con las mismas
las mismas condiciones. Sí, totalmente, es un mercado. Suena satírico todo esto, nos da risa, Sí, pero es una realidad muy amarga que viven los docentes en México, ¿no? Más los docentes que nos dedicamos a escuelas privadas, que en realidad cada trimestre, cada cuatrimestre firmas una renuncia y firmas tu contratación, no hay historia prácticamente, ajá, ¿no? Sí, no hay exacto. contrato indeterminado. Y al final de cuentas, lo comentas bien, profesor Daniel, te vendes el conocimiento. Yo me dedico a contigo tu hijo va a dejar de ser imbécil. Ah, yo te contrato. En fin de cosas. ¿Cuándo? Pero ya está en la SEP, profe, para poder quedarte, ya te piden ya mero hasta las cláusulas de los documentos de tu casa, Sí. ya de Sí, plano, ya. ya la SEP dice si quieres y si te gusta, son mis términos y si quieres, y Y si si no, no, búscale. búscale por otro lado. Sí, es Sí, lo que pues les decía, que ya nos tienen bien controlados, ya saben Ya, todo. ya. Dónde vives, cuántos años tienes, si tienes hijos, si estás enfermo, si no estás enfermo. hay una Sí, canción así es. del Tri con este hombre, ¿cómo se llama? Del Tri, Alex Lora. Flora, ¿no? Ajá. Hay una canción que precisamente habla en ese tiempo el IFE hablaba sobre que todos estamos fichados, ¿no? Él dice, tómate la foto, saca tu credencial, ya ves la música ahí dura de este hombre. Pues es una música de la realidad en México. Ya ves que les platiqué de la gente lamentablemente que murió en este accidente del metro. Pues esa gente que vemos ahí, ese es el México real. Ese es el México que vive todos los días, que trabaja, que se levanta, papás que han pagado colegiatura de sus hijos y esas colegiaturas, gracias a eso, vive un docente, ¿no? Esa es la perspectiva. Hay un imbécil de la SEP que no es nada amigo mío, es mi enemigo, de hecho, se llama Mars Arriaga. Él es el director general de los libros de texto gratuito del contenido curricular de todo. Cuando vean, échenle un vistazo a este imbécil. De hecho, es egresado, es de familia de abolengo, es egresado de la Complutense de Madrid, en filología, creo que es doctor, pero pues gana unos sueldazos arriba de 300, 400,000. Horrible realmente. Pero bueno, profesores, ¿qué les parece si tomamos un pequeño receso? Ahorita me voy a comer un pan porque me está temblando el cuerpo, ya se me está bajando ya como la presión, tengo que La comer ahorita un La presión. pedazo. bilirrubina. El Ahorita azúcar. me voy a tomar un vino para entrar ya en topos Un uranos, rompope. tónico, un En rompe. calor, en calor. Dale, ahorita lo vemos, jóvenes.